Esa crónica de Andreina Solórzano. Pero también vamos con más temas internacionales, con Andreina, con tema Venezuela, muy coyuntural, María Camila. El tema de la chama, puntualmente. Porque el chavismo, a raíz de, recordemos lo que ha pasado con Maduro, Delcy Rodríguez allí en el poder, ha ido reacomodando sus fichas, tanto en las Fuerzas Armadas como en las fuerzas políticas. Y Andreina habló precisamente de este tema con la muy reconocida periodista venezolana Sebastiana Barraez. Andreina. En Sala de Prensa Blue seguimos intentando desentrañar la compleja realidad que vive Venezuela en estos días aciagos de tanta incertidumbre. Y para hablar un poco de lo que está sucediendo al interior de una fuerza fundamental dentro de este juego de tronos en que se ha convertido Venezuela, es la Fuerza Armada Nacional, vamos a hablar con Sebastiana Barraez. Ella es periodista venezolana, es experta en análisis de la fuente militar, del sector militar y de frontera. Sebastiana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Andreina, gracias a la audiencia. ¿Cómo queda la moral de las Fuerzas Armadas en Venezuela después de la extracción de Nicolás Maduro? ¿Qué le cuentan sus fuentes? Bueno, es lo más difícil que ha tenido que afrontar la institución armada y, por supuesto, eso ha conllevado a una bajísima moral en la institución. Es quizás lo más significativo que le ha ocurrido a la Fuerza Armada, yo creo que en 2 siglos. Estamos hablando en dimensiones muy altas, primero porque ha ocurrido lo inimaginable, que una fuerza extranjera lograra entrar a territorio venezolano, haya logrado penetrar el centro de poder principal del país, es decir, la capital, Caracas, pero además porque logra llevarse a Nicolás Maduro del corazón militar de la Fuerza Armada, que es el Fuerte Tiuna. ¿Y qué pasó con el escudo aéreo ruso, con los misiles rusos? ¿Es problema de flecha o de indio? Bueno, yo creo que es de los dos, porque fíjese, por una parte Venezuela había adquirido hace tiempo equipamiento militar no solamente ruso, sino chino. Uh-huh. Y si bien es cierto que hay cuestionamientos sobre ese material, sobre todo porque el año pasado, a finales del año pasado, hubo mucho ruido de lo que estaba ocurriendo con la corrupción del armamento militar en China, pero además porque en el caso de Rusia, pues no es nuevo el hecho de que Rusia pues muchas veces vende equipo no precisamente de última tecnología, pero, y esto es importante resaltarlo, en el caso de los misiles IGLAS, que no son precisamente cualquier cosa, estamos hablando de unos misiles letales, sobre todo por lo que significa para el derribo de aeronaves. Ahora, ¿qué no funcionó? Bueno, yo creo que por una parte hubo problemas con los equipos, por ejemplo, en el caso de los radares chinos, pero por otro lado también hubo una inacción de la Fuerza Armada. Y esto es lo más grave que ha ocurrido, porque uno pudiese decir, sí, el equipo no funcionó. Ay, ¿qué pasó con el recurso humano? ¿Por qué finalmente terminan falleciendo solo muchachos muy jóvenes que estaban de guardia en unas instalaciones militares del Fuerte Tiuna? Es decir, ¿dónde estaba todo el generalato, todo el almirantazgo, toda la oficialidad que tiene la institución armada, todos esos jefes castrenses en los búnkeres? Es decir, ¿en dónde se encontraban? Porque esa explicación todavía no se la han dado al pueblo venezolano. Y creo que lo que hizo la Fuerza Armada, dándole un reconocimiento a Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a quien reconocen como comandante en jefe de la Fuerza Armada, no es más que el arrodillarse ante esta posibilidad que tiene Delcy Eloína de poder demostrar que la Fuerza Armada resultó siendo un enorme parapeto sin funcionamiento, sin poder, sin fuerza, sin comando.
y por supuesto, pues guindan las cabezas de más de uno en toda la estructura militar de la institución castrense. De varios de los puntos que usted está hablando, ahorita vamos a ahondar, pero usted nos dice que dónde estaba el generalato. Esto lo que podría indicar es que había algún tipo de connivencia, de ayuda, de colaboración. Esa puede ser una lectura de parte de la Fuerza Armada con la acción de los Estados Unidos. Claro, de hecho, uno de los mayores obstáculos que tiene en estos momentos Delcy Heroína es cómo enfrentar los gritos de traición que hay al interior de la Fuerza Armada y del Partido Socialista Unido de Venezuela y del régimen venezolano. Porque no hay ninguna explicación lógica de por qué no hubo actuación real de la Fuerza Armada, ni siquiera en el corredor de seguridad que estaba planteado entre La Guaira y Caracas, que se supone que iba a ser el escudo protector de Caracas. O sea, ¿y por qué no hubo ninguna reacción? ¿Cómo es que Estados Unidos logró abrir un corredor para entrar a territorio venezolano, extraer a Nicolás Maduro e incluso en el camino pues aprovecharon y se llevaron, le quitaron la vida a los anillos de seguridad de Nicolás Maduro? Es decir, eso no tiene ninguna explicación razonable, por muy que Estados Unidos pretenda vender la idea de que tienen armas tecnológicas misteriosas y secretas que lograron un objetivo como este. Hubo complicidad no solamente en la Fuerza Armada, sino del alto gobierno en Venezuela. Sebastiana, usted ahora mencionaba algo que sucedió esta semana, y es que a Delcy Rodríguez se le reconoció formalmente con un acto protocolario como la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. Le juraron lealtad y subordinación. ¿Cuál ha sido la relación histórica de Delcy Rodríguez con el componente militar? Ninguno. Delcy Heroína no solamente que es una desconocida realmente para el mundo militar, sino que además no tiene ningún tipo de simpatía, de liderazgo, de ascendencia en la Fuerza Armada. Y por eso tienen que hacer un acto como ese, tratando de demostrar que la Fuerza Armada, que no es la Fuerza Armada realmente, es la estructura popular de la institución castrense, la misma que no defendió a Nicolás Maduro, que ahora dice que le jura lealtad a Delcy Heroína. Esta no es más que otra puesta en escena para tratar de decirle tanto a las fuerzas militares como policiales, y digo en este caso policiales porque incluyen a Diosdado Cabello, que no tenía nada que hacer en condiciones reales en un evento como ese, pero incluyen a Diosdado Cabello porque necesitan demostrarle a la Fuerza Armada, necesitan demostrar al país, necesitan decirle al mundo que Delcy Heroína tiene un respaldo militar y policial que en términos reales no tiene. Usted habla de algo importante, porque este es un poder que como se conoce, cada quien ha tenido su parcela, ¿no?, de poder en este madurismo, chavismo-madurismo. Es un monstruo de varias cabezas. En algún momento las cabezas eran Nicolás Maduro con Cilia, estaban los hermanos Rodríguez, estaba Diosdado Cabello, estaba Tarek El Aissam, estaba Vladimir Padrino, no sé si ahí podría entrar también Tarek William Saab. Son como varias parcelas de poder. En este momento ya fueron descabezados algunos de ellos. Primero Tarek El Aissam, que se encuentra en la cárcel, lo traicionaron el mismo grupo de poder, lo traicionó. Luego Nicolás Maduro y Cilia Flores también salen del juego. ¿Cómo se están reacomodando estas piezas? Vamos a empezar hablando persona por persona. Hablemos de Diosdado Cabello. ¿Qué está haciendo hoy Diosdado Cabello? ¿Cuál es el papel de Diosdado Cabello y qué representa para el poder de los Rodríguez? A ver, Diosdado Cabello, que siempre ha ambicionado el poder, incluso desde antes de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello siempre figuró como si fuera el número 2 del poder. Cuando Tarek El Aissam era una figura clave en esa camarilla que controlaba el poder en Venezuela,
se ponen de acuerdo los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello para eliminar a Tarek El Aissami y terminan eliminando. En este caso, Tarek William Saab no tiene ningún poder ni cuenta realmente con poder. El general Padrino tampoco tenía un poder per se. El poder del general Padrino en la Fuerza Armada era el que estaba alineado con el grupo de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Qué es lo que queda una vez que descabeza a Tarek William Saab y ahora a Nicolás Maduro? Bueno, quedan los dos grupos. Queda Jorge de Jesús Rodríguez con Delcy Eloína Rodríguez Gómez y Diosdado Cabello. ¿Qué sucede? Que una vez que Estados Unidos le da el respaldo a Delcy para que ella quede en este proceso temporal o transitorio en el poder, Diosdado Cabello se reagrupa con aquellos sectores de la Fuerza Armada, muchos de ellos que han manifestado abiertamente sospechas por lo que ocurrió el 3 de enero, que han expresado molestias en la institución armada, pero también con sectores llamados colectivos, que son civiles armados. Hace concentraciones de grupos en diferentes partes con el cuento de que están respaldando el regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, logra aglutinar en determinados sitios o concentrar en determinados sitios armamento que ya habían repartido desde el año pasado para supuestamente enfrentar lo que se llamaba la operación Lanza del Sur de los Estados Unidos. Y este poderío que demuestra Diosdado Cabello, que tiene además penetración en sectores colectivos, pues obliga a los Rodríguez a tener que llamarlo a compartir el poder. Y lo hace. Se ha evidenciado claramente cuando Diosdado Cabello aparece junto con los Rodríguez, difunden una fotografía allí en el Palacio de Miraflores, demostrando que están gobernando juntos. Pero aún así, Diosdado Cabello no desarma a sus grupos, siguen la relación. Y en este evento donde la Fuerza Armada reconoce a Delcy Eloína como comandante en jefe encargada de la Fuerza Armada, y aparece Diosdado Cabello Rondón leyendo un comunicado allí, leyendo unas palabras. La gran pregunta es ¿por qué Diosdado Cabello aparece ahí? Bueno, porque necesitan que una figura que podrá ser militar retirado, pero es civil en términos reales, tenga que decirle a sus subalternos que está reconociendo a Delcy Eloína Rodríguez porque él es parte ahora del poder compartido. Lo que no sabemos es hasta cuándo dure ese matrimonio mal pegado ahí. ¿Y usted cómo leyó entonces los cambios de mandos militares regionales y en las bases aéreas que hizo Delcy Rodríguez hace un tiempo? ¿Es una manera de intentar quitarle un poco ese poder a Diosdado Cabello o es dándole gusto a Diosdado Cabello? ¿Cómo esos cambios usted cómo los califica? No, esos cambios precisamente es el reacomodo de Diosdado Cabello en el poder, porque le dan cupo a figuras de Diosdado Cabello y si bien es cierto a otros, digamos que imagino que aquí lo que quedó clarísimo y demostrado era que ya existía una lista de militares que iban a ocupar cargos de comando en la Fuerza Armada. Por eso es que casualmente eleva el ruido de cómo es posible que en apenas 2 semanas después de haberse llevado a Nicolás Maduro, cuando no se sabía quién era quién en la Fuerza Armada, cuando no se sabe quién ha traicionado, quién no, quién ha ejercido alguna actividad o no de conspiración interna, pues ya los Rodríguez ya tenían preparado la lista de militares para ocupar cargos, sobre todo en el caso de las zonas operativas de defensa integral, donde colocan a 12 nuevos comandantes. Y además de las 8 regiones de defensa integral, cambian a 2 de ellos, uno de ellos clave, que es el que estaba en la zona de los Andes, en la zona fronteriza con Colombia, y digo que esto demuestra que ya había algo preparado, porque es imposible que en 2 semanas, apenas todavía caliente
sobre lo que había ocurrido, haya logrado hacer estos cambios acelerados. Y aquí no está excluyendo en esos cambios al jefe él es el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, el CODAI, que era el general José Luis Tremont Jiménez. Este oficial fue el primero que cambian, pero además porque es donde recae una sospecha principal, porque ninguno de los recursos aeroespaciales funcionó. Nada, o sea, ¿cómo es que ninguno de los equipos militares, ni los aviones, ni esos rápidos Sukhoi que tiene Venezuela, nada funcionó, nada se activó? Lo que hace presumir que hubo un alto nivel de complicidad o de participación de altos funcionarios de la Fuerza Armada. Para usted, Delcy Rodríguez, ¿sí tenía conocimiento y sí estaba colaborando o no? Mira, yo creo que los Rodríguez sí tenían previo conocimiento. Es decir, a medida que ha pasado el tiempo, todo evidencia que sí lo sabían, y que incluso ellos dejaron supuestamente filtrar, o se le filtró un sonido donde Delcy Eloína está diciendo que fueron obligados por Estados Unidos, que les dio 15 minutos después que se llevaron a Nicolás Maduro para que ellos decidieran colaborar con los Estados Unidos. Este sonido, cuando lo filtran, es porque evidencia que hay demasiado ruido en la institución armada y en el gobierno de que hubo una traición, y que la gente pues no es tonta, empieza a reflexionar y a explicarse ciertas cosas, y por eso proceden incluso a desplazar a algunas personas rápidamente para tratar de acallar o de silenciar lo que está ocurriendo. Y últimamente han detenido a varios oficiales, algunos activos y otros retirados, acusándolos o señalándolos o bajo sospecha de que estaban participando en lo que ocurrió el 3 de enero. Y esto va a traer consecuencias en la Fuerza Armada, porque el problema es que, si bien es cierto, algún militar de bajo rango, bajo nivel pudiera estar participando, ¿qué sucedió con los altos mandos de la institución armada? ¿Por qué no hubo una orden clara y precisa para por lo menos enfrentar o contrarrestar toda esta movilización que hizo Estados Unidos, que de paso tampoco fue que duró unos segundos? La gente en Caracas evidencia que durante mucho tiempo sobrevolaron una gran cantidad de aeronaves. Nada ocurrió frente a esas aeronaves. O sea, lo que indica que sin duda hubo complicidad e inacción por parte de la Fuerza Armada. Sebastián, esta semana también informes de inteligencia que fueron revelados por la agencia Reuters indican que habría altos funcionarios de la administración Trump que tienen serias dudas sobre la real cooperación que va a tener Delcy Rodríguez con las autoridades estadounidenses en un requerimiento muy importante que le han hecho, y es que corte los lazos con los enemigos de Estados Unidos, léase China, Irán, Rusia y Cuba. ¿Qué tanto puede Delcy Rodríguez responder a Estados Unidos con ese requerimiento? ¿Qué tanto puede ella deshacer esas alianzas? Bueno, esa es una gran pregunta, porque resulta que Nicolás Maduro, así como no gobernaba solo, es decir, gobernaba con un grupo, y ese grupo era una camarilla que estaba en el poder, donde participaban varios, también es cierto que tenía alianzas, esa camarilla, con fuerzas de diferentes países, cada uno de esos que usted mencionó, y que uno se pregunta si están dispuestos a querer abandonar esas alianzas o esos acuerdos que tenían y perder los beneficios que recibían de estar relacionados con Venezuela, y dejar a Delcy Eloína actuar tranquilamente con los Estados Unidos. Miren, yo no sé hasta qué extremo Irán, por ejemplo, en particular, y quizás yo no digo tanto China, que al fin y al cabo tiene intereses más económicos que otra cosa, pero sí creo que
en la relación con Irán y con Cuba había una relación que iba más allá de los acuerdos económicos que existían. ¿Qué tan metidos están los cubanos en las Fuerzas Armadas de Venezuela? Muchísimo. Los cubanos, porque Cuba es el país que más injerencia tuvo desde el principio en Venezuela. Una de las grandes desgracias del gobierno venezolano desde la llegada de Hugo Chávez fue la gran penetración que lograron hacer los Castro en Venezuela, primero con excusas como la colaboración con médicos, la colaboración con entrenadores deportivos y mucha gente, muchos militares metidos en inteligencia e incluso en lo que quedó claramente demostrado con la extracción de Nicolás Maduro, en los anillos principales de seguridad de Nicolás Maduro. Es más, uno pudiera asumir que si esto fue circunstancial lo de Maduro, si realmente ocurrió tal cual Estados Unidos ha revelado, pues obviamente a quien primero tenían que eliminar era a los anillos de seguridad de Nicolás Maduro, porque la extracción de Maduro de territorio venezolano significaba un gran riesgo incluso para Cuba. Entonces, yo creo que Nicolás Maduro recibía protección, pero a su vez estaba amenazado por los cubanos. Así que, claro, la presencia de los cubanos ha sido muy fuerte en Venezuela, en muchos sectores, porque además Hugo Chávez pues, les abrió las puertas incluso de todo lo que tiene que ver con el registro de venezolanos y de extranjeros que aparecen como venezolanos en las datas de los servicios de inmigración. Sebastiana Barrades, ha sido un gusto hablar con usted y entender un poquito más a fondo las entrañas de esta situación tan compleja que vive Venezuela ahora. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Esto es Sala de Prensa.